Muy buenas noches. El Gobierno Nacional publicó hoy un proyecto de decreto para dictar la reforma agraria. Se trata del primer gran programa social de una política de izquierda que establece mecanismos de democracia participativa, directa, del campesinado en la reforma agraria y en defensa del fomento y la producción alimentaria y del campo, el acceso a la tierra y el cuidado de la ruralidad. Nuestro invitado esta noche es el doctor Gerardo Vega. Él es director de la Agencia Nacional de Tierras. Gracias, doctor Gerardo, por aceptar esta invitación. Yamil, a ustedes, muchas gracias, a ustedes, muy amable. ¿En qué consiste, doctor Vega, el proyecto de decreto presentado hoy a la opinión pública por el gobierno? Ese decreto busca promover la reforma agraria rural integral, y crea unos mecanismos de democracia participativa directa. Pero, perdón, ¿promover o crear, hacer, dictar? Dictar, sí, busca crear, dictar, promover, ponerse al frente de estos temas. Comités municipales en los núcleos y en las regiones de reforma agraria. Podríamos recordar las medidas dictadas por Carlos Lleras Restrepo, año 1961, de la creación de la NUC. Pero no le puedo creer. Sí, claro, es que eso lo hizo Carlos Lleras Restrepo para la creación de la Asociación de Usuarios Campesinos. Y nunca se hizo. Se hizo un tiempo, pero... todavía existe la NUC. Había una que era línea Cincelejo y otra línea Armenia, sí, pero, recuerdo. Pero el INCORA, que surgió de ahí, correcto, fue un fracaso total, pues. Sí, pero se creó a través de un mecanismo directo de creación de decreto por el gobierno que ordenaba a los alcaldes reunir a los campesinos de su municipio y crear las asociaciones de usuarios campesinos. Entonces, es de iniciativa del Ejecutivo. Pero entonces, digamos, doctor Vega, lo que el gobierno hizo hoy es publicar el decreto que proyecta de reforma agraria, que es una resurrección de lo que propuso en su momento hace... Es un mecanismo similar. Los comités, son los comités de Carlos Lleras. Estamos hablando de un intento de reforma agraria de esa época. Sí. Y estos son unos comités donde participan las asociaciones, las organizaciones, las juntas de acción comunal. Por eso le digo, ¿es una resurrección de ese decreto? Pues no es una resurrección, pero sí hay antecedentes jurídicos. Hay antecedentes jurídicos que fue el de Carlos Lleras, que fue de avanzada por la reforma agraria en su época. Hoy estamos trabajando por una reforma agraria que no se pudo hacer. Los años 60 es un intento, los años 76 es otro. El tema agrario entra por la puerta de atrás con la ley 975 del año 2005 que creó las comisiones regionales de restitución de tierras. Hay que organizarlo y por eso es un intento de apoyo, de direccionamiento, de qué hacer con los comités de reforma agraria campesinos en todo el país. Pero por eso le digo, doctor Vega, concretamente, ¿se trata sí o no? Perdón por... Sí, podríamos decirlo de esa manera. No tenemos ningún cuestionamiento que se plantee eso. ¿Una resurrección de la reforma agraria que ideó Carlos Lleras? Sí, con una reforma mucho más integral, ¿no? Esta es una reforma mucho más integral que tiene que ver con saber, con el conocimiento, con la industrialización del campo, con la defensa de la soberanía alimentaria y desde luego, hay algo similar a esa época. La tierra sigue concentrada en pocas manos. Y eso es lo que hay que cambiar. Pero además de los componentes que acabo de decir. Usted sabe, pues claro que sabe, doctor Vega, que el 93% de la tierra en Colombia es propiedad del 7% de la población. Así es, hay un desequilibrio, pues no hay condiciones para que los campesinos puedan producir alimentos cuando el 39% está en manos de un sector
de los ganaderos en el país. Por eso se ha hecho un acuerdo que nosotros avalamos y lo vemos bien con Fedegan. ¿Nosotros quiénes? El gobierno, la Agencia Nacional de Tierras y el gobierno nacional ha hecho un acuerdo con Fedegan donde ellos tienen la disposición de liberar tierra para vendérsela al gobierno y hacer un proyecto de silvopastoril. Lo que ha dicho el presidente Petro alguna vez, las vacas mirando y comiendo para arriba, ¿cierto? Donde hayan árboles, donde hayan abejas, donde hayan nuevos pastos, más vacas en menos tierra y más plata para los ganaderos, y el 50% le queda al resto del país para comunidades que no tienen tierra para que siembren alimentos. Para la gente, doctor Vega, que no es tan, que es mucho más joven que usted, digamos, ¿qué debe recordar lo que fundamentalmente establecía la reforma agraria de Carlos Lleras? Pues había un INCORA que adelantaba en su tiempo era expropiación de tierras. Sí, que no era tierra que no estaba siendo cultivada, que no estaba en producción. Había expropiación. Claro, había expropiación, y eso a través de la Ley 160 de 1994 y la ley y leyes de la creación de las reformas del 76. Está vigente ya una ley del año 1936, Ley 200, que autoriza la extinción de dominio en tierras improductivas. Está vigente esa ley. No puede ser. Sí, está vigente. Estamos 100 años. 100 años, exactamente. El campo, desafortunadamente, todavía se rige por normas de hace un siglo o de hace 30 años atrás. ¿Quiénes han impedido, han imposibilitado, para decirlo mejor, la reforma agraria en Colombia? Bueno, son grandes propietarios de la tierra, 90, que han visto en la tierra 90. el 93% que señalas, que veían en la tierra un poder y un poder regional, élites regionales apegados a la tierra con grandes extensiones que no ponen a producir la tierra. Es irracional, absolutamente. Le voy a decir algo. Unos colegas hace poco estuvieron en Corea del Sur y les pregunté cómo verlo, y fueron a verlo del tema de catastro y reforma agraria. Y con el gobierno de Corea del Sur, varios de instituciones, de entidades públicas de acá, y les pregunté qué tal el tema de la reforma agraria. Me dijeron, pues ese tema ya no se habla ya. Le dije, ¿por qué no se habla? Porque eso lo hicieron hace 40 años. La generación que hoy dirige Corea del Sur es otra generación que no vivió ese momento, y el día a día para el campo están dedicados a investigar, a trabajar cómo se transforma lo que produce la tierra. Aquí seguimos sacando café en grano, lo exportamos en grano y nos lo devuelven en dulces, en chocolates, en agroindustria. Que lo que en Colombia no estamos exportando o sacando ganado en pie, nos lo devuelven en canal, ¿cierto? El cacao lo exportamos básicamente como lo produce la tierra y nos lo devuelven en chocolates. No, es que no, lo más triste es el café. El café. Que exportamos café e importamos café en helado, café soluble, café en dulces, café industrial. Exactamente. Eso es lo que ha pasado, y entonces pues preguntaba eso sobre, eso ya no es de esta generación, eso ya pasó en otros países, en muchos otros países. Colombia es la que tiene un atraso sobre el tema de la propiedad de la tierra, la concentración de la tierra y sobre todo transformar, industrializar lo que produce la tierra. Allí se necesita el conocimiento y el saber. El presidente Petro lo vincula de manera muy acertada, eso tiene que ver. Decirle a unos, estuve hace poco en Santa Rosa el sur de Bolívar, hará 2 semanas, una reunión con unos 300 jóvenes campesinos, con ganas de trabajar el campo, pero te dicen, aquí no hay internet, no hay vías, no hay centro de salud, no hay conocimiento para el saber, no hay centros educativos. Entonces, ¿cómo puedes invitar a esos jóvenes a que se queden en el campo? Pues si lo otro lo tienen en la ciudad. Entonces, allí tenemos una dificultad enorme, ¿cierto? Y además la tierra está concentrada en pocas manos. Entonces, debemos salir de esa situación. En primer lugar, de desconcentrar la propiedad de la tierra. En segundo lugar, llevar el conocimiento del saber y las oportunidades. Oportunidades en el conocimiento, el saber, oportunidades para el ocio, oportunidades en una vía, en un centro escolar, en un centro universitario, en un centro de salud, y oportunidades laborales, que eso es lo que hoy no tiene el campo. Y entonces, doctor Vega, ¿qué propone el proyecto de decreto hecho público por el gobierno hoy sobre reforma agraria? Bueno, se están creando un mecanismo que son los comités municipales o territoriales de reforma agraria. Comités
comités integrados por las asociaciones, las organizaciones campesinas, indígenas o de negritudes que estén allí. Hoy los comités municipales. Comités municipales o territoriales. Digo, por ejemplo, Urabá. ¿Que integrarían cuántas personas? No, cada comité puede darse su propia organización. Si es un comité territorial, pues recogerá varios municipios. Si es un comité de núcleos, se están impulsando los núcleos donde preferentemente se va a hacer un proyecto de ganadería, con ganadería, no solamente ganadería, pero entre ellas, que el que ha venido impulsando Fedegan y el gobierno nacional con silvopastoril, ¿cierto? Pero en esos núcleos allí buscamos grandes extensiones de tierra para comprar e instaurar grandes proyectos productivos. Entonces, pues en esos núcleos tendrá que haber una cosa intermunicipal, regional o los comités municipales para interlocutar con el gobierno, para planear, para hacer el control, para definir comercialización. Nos parece que todos esos mecanismos en democracia directa deben ser compartidos con las personas de esa comunidad y por eso se crean esos mecanismos. Y a ver, doctor Vega, ¿de dónde va a sacar el gobierno los recursos para comprar la tierra o va a expropiar? Este proyecto de decreto, no de ley, sino de decreto que puso el gobierno hoy a consideración de todos los colombianos, ¿cómo proyecta financiar la reforma agraria que anuncia? Bueno, ya hay un recurso. Allí la Agencia Nacional de Tierras, la entidad que yo lidero en este momento, que soy el director, pues ha tenido cerca de 2 billones de pesos este año para la ejecución. ¿De dónde salieron 2 billones? Del presupuesto nacional, del presupuesto nacional. En este momento tenemos pendiente de ejecución 1 billón. Antes de venir a esta reunión estaba en reunión con todo el equipo mirando la ejecución presupuestal, ¿cierto? Hemos comprado hasta la fecha 206 fincas, ¿cierto? Pero nos falta muchísimo. 206 fincas. No es nada, Yamid, yo sé que no es nada. Proyectamos a final de año 100.000 hectáreas y los próximos años cada uno 500.000 hectáreas para 1.500.000, mitad del compromiso que es el acuerdo de paz firmado en el 2016, 1.500.000 hectáreas. 1.500.000 hectáreas. ¿En cuánto tiempo? En lo que queda de gobierno, en los próximos 3 años. ¿Y cómo van a financiar eso? Ya está financiado el próximo año. El próximo año tenemos 5.3 billones. El 4. Sí, el 2004 hay 5.3 billones de pesos para la compra de tierras en la Agencia Nacional de Tierras. ¿A quién le van a comprar y a quién le van a distribuir? Vamos a comprar, mejor así, tierra que sea fértil en primer lugar. Tierra que sea fértil, tierra que no esté inundada permanentemente, tierra que no esté en procesos de restitución donde hayan víctimas reclamando que esa tierra se la despojaron. Esa es la tierra principal que vamos a comprar. Hay unas zonas extensas en la zona Caribe y en la zona del Magdalena Medio. También hay otra tierra, tierra que es para los municipios PEDED, que tiene presupuesto aparte. En los municipios que se acordó en el proceso de paz del 2016, sí, que son 170 municipios, y también hay unos compromisos con comunidades étnicas de tiempo atrás, negritudes, comunidades, consejos comunitarios y resguardos indígenas. Esa es en todo el país. Y con los reincorporados de las FARC, que son los ETCR, donde están habitando los reincorporados de las FARC. ¿Ustedes tienen, doctor Vega, alguna información sobre cuánta tierra de esta que estamos hablando está en manos del narcotráfico? Bueno, la SAE tiene una información muy precisa de ese tema. No, pero usted... es muchísima, ¿no? Es mucha la tierra que tiene, sí, que está que han sido entregadas nuevamente a la SAE o que se ha declarado la extinción de dominio por parte de los jueces y que ha pasado a manos de la SAE. Se habla de 3 millones de hectáreas, datos dados por entidades gremiales privadas y la SAE tiene un dato preciso. Pero la SAE no funciona bien. La SAE está funcionando bien, Yamid. La SAE ha participado en este tema de reforma agraria, ha devuelto mucha tierra. Entonces, digamos, son más de 13.000 hectáreas lo que han entregado de manera gratuita a asociaciones campesinas. Corrijo la expresión, no funciona bien no funciona suficientemente bien. Bueno, faltarán cosas, ¿cierto? Faltan cosas de implementar. Voy a decir en que, por ejemplo, la SAE su principal objetivo es
administrar los bienes que están declarados en extinción de dominio, ¿cierto? Monetizarlos, recuperarlos para el gobierno nacional, y algunos de esos bienes los pone a disposición de la unidad de víctimas, de la unidad de riesgo o de la unidad o de la Agencia Nacional de Tierras para entregarlas a campesinos. Antes, recordemos, ha dado un paso definitivo la SAE. Sí. A un paso definitivo, perdónenme un segundo. Antes esos bienes los administraban políticos, sí, o volvían a manos de testaferros a los mismos narcotraficantes. Sí. Hoy esa tierra está siendo entregada a campesinos pobres, campesinos sin tierra, que me parece fundamental. Hoy decir, por eso digo que un paso fundamental de la SAE. Pero digo, 200 fincas. No, pero está en ese proceso. Pues algo es algo, pero claro, pero el propósito son 500.000, Yamid. 500.000 cada año que viene del gobierno nacional. ¿Qué son los comités territoriales de la reforma agraria? Son los comités donde se reúnen las asociaciones campesinas, pueden estar las organizaciones indígenas, las organizaciones de resguardos. Ellos tienen su propia forma organizativa. Las negritudes, comunidades negras, a través de los consejos comunitarios, los indígenas a través de los resguardos. ¿Existen? La que no existen. Existen y han sido financiados por el Estado, siempre han sido financiados por el Estado. Hay desde 1996. Pero la que no tenían eran los campesinos. Los campesinos no estaban siendo reconocidos ni en la Constitución, por el contrario, habían sido estigmatizados. Las zonas de reserva campesina. O asesinados. O asesinados o encarcelados. Sí. Los de las zonas de reserva campesina fueron encarcelados. Sí. 3, 4 años. Recuerdo la gente de ANSOR, la Asociación de Zonas de Reserva Campesina. Nosotros en este gobierno hemos expedido la resolución de 4 zonas de reserva campesina, que antes eran estigmatizadas. Esas zonas son las que hoy buscamos, y los líderes y las asociaciones campesinas que se promuevan y que las que falten por hacer, que se asocien y que estén en los comités municipales de reforma agraria. ¿Y cuáles son las funciones de esos comités? Deben contribuirnos en lo que es la adjudicación de los terrenos que se van a entregar, que se están entregando, en la planeación, en la comercialización de los productos que se tienen allí, en la interlocución con las autoridades locales, departamentales. Son la interlocución de la democracia directa con el gobierno nacional. Mire, doctor Vega, el proyecto de decreto establece que habrá una promoción de la movilización campesina y organización de las asambleas campesinas. ¿Eso qué es? Sí, la Constitución en su artículo 37 establece el derecho a la manifestación pública. El Estado siempre lo ha hecho, Yamid, no es la primera vez. Le decía que Lleras, a través de un decreto, convocó a la Asociación de Usuarios Campesinos, ANUC. El presidente Uribe convocaba grandes marchas en favor de la paz y contra las FARC. El presidente Santos, recuerdo mucho en el año 2012, siendo vicepresidente Germán Vargas Lleras, yo estuve en el otro lado de la sociedad civil y ellos estuvieron allá impulsando una gran marcha de 60.000 personas en Necoclí, Antioquia, en el Urabá, para promover la ley 1448, que era la ley de víctimas y restitución de tierras. Recuerdo que allá fueron más de 600 buses financiados por el gobierno y más de 40 lanchas de todos los municipios del Chocó para concentrarse, movilizarse allí en Necoclí. Eso se hizo y el presidente fue y estuvo allí en ese evento y el vicepresidente Germán Vargas Lleras. El responsable de toda la organización de esa movilización fue el vicepresidente Germán Vargas Lleras. Con él estuvimos. Desde la contratación de los baños, los alimentos, el agua, el transporte, para que la gente se movilizara, llegara a Necoclí y acompañara la ley 1448 y de restitución de tierras. ¿En qué consiste, doctor Vega, que el proyecto de decreto habla de eso? ¿En qué consiste la formalización de la organización campesina? Pues esto acaba de suceder, hay una nueva jurisdicción agraria, es por primera vez que los campesinos son sujetos de derecho constitucional, son reconocidos por la Constitución. Antes lo han tenido los indígenas, lo han tenido las comunidades negras y los campesinos no lo tenían. Pues hoy esta es la materialización de ese derecho.
Hay una norma de tipo constitucional que establece el derecho de los campesinos a organizarse, a movilizarse, el derecho a la reforma agraria. Viene una jurisdicción agraria. Pues bueno, estos decretos son la materialización del cómo hacer la formalización del campesinado a través de unos comités de desarrollo rural, comités municipales para el desarrollo de la reforma agraria. Mire, doctor Vega, como el proyecto de decreto publicado hoy por el gobierno establece movilización campesina. Sí. Usted sabe que ya se comenzó a organizar para el 27 de septiembre la más grande minga campesina en Colombia, la más grande. ¿Sabía? Sí, nosotros somos parte, Yamil, somos parte. ¿Cómo es eso? Mire, el 8 de septiembre hay una gran movilización en Apartadó. Mire, eso es parte, aquí tengo el acta que firmamos con la NUC hace el viernes pasado, cerca de 2.000 campesinos, dicen 2.000, estaba lleno el parqueadero de la Agencia Nacional de Tierras. Nosotros tenemos la oficina aquí en el CAN, un parqueadero que está lleno de campesinos convocados por la NUC, la Asociación de Usuarios Campesinos, y nos dijeron que hiciéramos unos acuerdos para el tema de reforma agraria. E hicimos un acuerdo, ya mira, aquí está el acta firmada, no solamente por la Agencia Nacional de Tierras, sino otras entidades. Firmamos la compra de 30 predios en favor de familias campesinas afiliadas a la ANUC. Firmamos en el acuerdo unos compromisos de capacitación para los socios de la ANUC, Asociación Campesinos. Y finalmente, el punto último del acuerdo dice lo siguiente: como compromiso conjunto se busca realizar las preasambleas campesinas con el objeto de participar en la movilización en defensa de la reforma agraria el día 27 de septiembre del presente año. Pues en cumplimiento de estas actas y que son los derechos de los campesinos, yo he convocado a los directores regionales de la agencia, hay que apoyar eso. Finalmente, doctor Vega, una reforma constitucional de este año modificó el artículo 64 de la Constitución y estableció que es deber del Estado el acceso progresivo a la propiedad de la tierra por parte del campesinado y los trabajadores agrarios. ¿Ese es un...? Es esto, claro que sí, esta es la materialización de eso. Además, en un trabajo conjunto. No puede ser simplemente que los funcionarios públicos acá digan, mire, estos son los predios que vamos a comprar, cómo los vamos a comprar. Con los indígenas, con las comunidades negras y ahora con los campesinos, ellos también tienen derecho a proponer, mire, esta es la tierra que queremos cultivar y donde nos queremos asentar. Esto es lo que queremos producir. Y entonces el Estado mira si dentro de los requisitos que tiene de compra lo puede hacer o no lo puede hacer. Así hemos hecho más de... Ahora acabamos de comprar unas tierras para reincorporados en el Meta, 1.000 y 1.400 hectáreas, ¿cierto? Y ellos dijeron y fueron a visitar unas tierras. Esas tierras nos interesan. Nosotros verificamos que fueran tierras fértiles, verificamos que no estuvieran en procesos de restitución de tierras, verificamos que no fueran inundables, o sea, una situación jurídica y técnica, y compramos las tierras para esas comunidades. Lo mismo hacemos con las comunidades indígenas. Compramos 24 predios en el Cauca. Entre ellos están unas fincas emblemáticas, la Emperatriz, que hace 13 años no se resolvía. Compramos esas 24 predios. Terrenos baldíos son las tierras que pertenecen al Estado, ¿no? Sí, señor, así es, las tierras que pertenecen al Estado. ¿Y cuánta tierra tiene el Estado para la reforma agraria? Mire, por eso es que se necesita el catastro multipropósito. Colombia no tiene un mapa de baldíos, tiene un acercamiento. Tiene un acercamiento. Históricamente Colombia no lo ha hecho. Saber con exactitud cuáles son los baldíos no tiene. El 65% del territorio rural colombiano está sin formalizar. Por eso necesita el catastro multipropósito. Un Estado que históricamente no conoce quién es el propietario, poseedor, ocupante de la tierra, pues ¿cómo va a poder planear? Es difícil. Lo que tenemos hoy en día todavía es la construcción, el acercamiento a través de la informalidad de la tierra. Decimos, si esa tierra es informal, puede ser baldía. Entonces, caso a caso vamos resolviendo, vamos adelantando esa labor. Hasta que no se haga el catastro completo del sector rural. No hay títulos de propiedad, todo es herencia o ocupación y se quedaron, o desplazamientos, en fin, pero no hay títulos de propiedad, ¿no es cierto? Hay promesas de compraventa, hay títulos que no están registrados. Pueden haber hasta escrituras, pero que no han sido registradas. Y entonces el Estado no puede saber a ciencia cierta cuál es el mapa de baldíos. Eso tiene que hacerlo Colombia. El Estado colombiano no sabe cuánta tierra tiene. No sabe. ¿Cuántos baldíos? Hay un fondo, ¿Qué son los hay baldíos? una aproximación. Baldíos se llama tierra del Estado.
tierra del Estado, que no está siendo explotada, que no está siendo ocupada, que no está cierto, que el Estado no tiene registro de quién es el propietario. Qué horror. Por eso decimos, este tema de la reforma agraria, Colombia tiene que hacerlo para poder ponerse al día frente a otros países. Desafortunadamente, Yamil, esto es un tema medio feudal. Cierto, estamos hablando del 2019, 2018, donde el Estado no tiene control de su territorio. Y desafortunadamente en Colombia ha pasado eso. El conflicto armado nos ha llevado a eso. Nos ha llevado a eso, que quienes dominaban, predominaban o dirigían el sector rural colombiano, o pues eran paramilitares, o era la guerrilla, o los agentes del Estado que cumplían una función estrictamente militar. Entonces, en esa situación, pues organizarse, planear, por eso es necesaria. No es para nosotros como gobierno, es para la sociedad colombiana. Para poder industrializar el campo, para poder que haya empleo, trabajo, oportunidades en el campo, tiene que saber el gobierno qué es lo que tiene y qué es lo que no tiene. Si no, es difícil planear, no podría planear. Pues mucha suerte y la va a necesitar. Gracias, Yamil, muy amable. Sí. Doctor Gerardo Vega, muchas gracias, director de la Agencia Nacional de Tierras. Ha sido usted muy amable. Yamil, muy amable, muchas gracias. Y a ustedes, televidentes, por la sintonía. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1.